Bueno, nos quedamos hablando, Joana, del perfil de las mujeres ahorradoras, pero dejemos un poco la teoría y vayamos a la práctica. Cuéntanos algún caso exitoso que tú hayas conocido, hayas visto, hayas conversado al interior del país. Sí, mira, hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, hay casos exitosos digamos, en desarrollo intrafamiliar, como te estaba comentando hace rato, y hay casos exitosos, como comentaba César hace unos momentos, respecto a cómo se les ve a estas mujeres luego en la comunidad, ¿no? En el caso de desarrollo intrafamiliar, alguna vez conversé con una mujer en Cusco. ¿Qué te contó? ¿No? Que con las justas ha terminado con todas las características similares a las que hemos descrito de las mujeres, y lo que nos contaba era que antes de que ella comenzara a ahorrar sufría mucho agresión verbal de su esposo, en el sentido de que yo traigo el dinero a la casa, etcétera, etcétera. Ella no colabora, pues. Y ella no colaboraba, ¿no? Entonces, a raíz de que ella comenzó a ahorrar, surgió esto que comentábamos hace un momento acerca de la inversión. Comenzó a hacer una inversión de su ahorro hacia inversiones, hacia un negocio, y a partir de eso ya tenía ingresos adicionales y podía aportar en la casa. Y su vida había cambiado tanto al nivel de que su esposo no solamente la valoraba más, sino que inclusive los domingos los dos decidían no trabajar y iban a algún canchón, porque en Cusco suelen haber muchos de esos espacios abiertos públicos para jugar vóley, fútbol, etcétera, etcétera, que van las familias. ¿Ya? Y iban a esos sitios a comer con las viandas de comida y todo eso, a jugar vóley, conversar, jugar con los niños, etcétera. O sea, su vida familiar había mejorado. Su calidad de vida. Exactamente. Ahora, te voy a preguntar, aterricemos a lo básico. El programa Capital también tiene en cuenta, por ejemplo, enseñarle a una persona, en este caso a una mujer rural, a hacer un presupuesto. O sea, claro. ¿Cuántos peruanos en realidad se sientan a hacer un presupuesto? Claro. Yo creo que muchas veces no se sientan porque no saben hacer un presupuesto. Sí. En realidad no es tan difícil como pareciera. No es simplemente reconocer poner una lista. Claro, hacer una lista básica de cuántos son tus ingresos, por más mínimos que sean, ¿no? Inclusive si tuviste un jornal de un día de 10 soles, ponerlo dentro de tu lista de ingresos, identificar cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos, ¿no? Y simplemente ver cómo vas asignando, mejor dicho, en función de tus ingresos, tus gastos, ¿no? En muchos casos, efectivamente, es complicado, porque si te das cuenta, en muchas familias vulnerables, pobres, lo que suele suceder es que los gastos a veces necesarios luego llegan a exceder los ingresos, ¿no? Yeah. Pero ahí viene la angustia, claro, porque el presupuesto es la radiografía de tu economía. Pues, ¿no? Quizás por eso que los CES hacen, ¿no? Por eso para no enfrentarnos. Mejor no voy al médico, claro, algo así. Pero ¿no? lo interesante de hacer ese ejercicio es que tú reconoces tu situación, y lo que te genera es esta actitud de inversión, de innovación para el trabajo, ¿no? Para poder tener más ingresos y poder por lo menos cubrir esos gastos necesarios, ¿no? A las señoras se les explica sobre la necesidad justamente de hacer un presupuesto, porque solamente si tú reconoces exactamente cuáles son tus reales ingresos y tus reales gastos, es que puedes pensar siquiera en un monto para ahorrar. ¿Y cómo ¿no? manejar los famosos extras, ¿no? O sea, Sí. el dinero que te ingresa esporádicamente, al azar, Sí. cómo canalizar bien los extras, porque Sí. muchas veces la gente dice, el extra, y se lo pasa. Y se murió en un día el extra. Claro. ¿no? Sí. Ahora, César, una pregunta, porque esta cultura del ahorro, de educación financiera, digamos, acá está como en sectores rurales como que no funciona como muy bien, porque es casi un descubrimiento y una mejor calidad de vida y todo, pero en sectores más urbanos, digamos, va en contra muchas veces más bien de la cultura del consumo, digamos, que vivimos actualmente, ¿no? ¿En sectores rurales se siente eso o no se siente? Y, digamos, ¿hay algún impacto de esa cultura del consumo o no? Ojalá que todavía no se sienta. A ver, explícanos. Tengo la impresión que en el sector rural sí hay mayor cultura de acumulación. De acumulación. Pero a través de especies, Claro. ¿no? Pero eso es muy andino, pues, o sea, Sí, la muy acumulación, andino. o sea, Sí, las sí, sí. colcas, cuando llegaron Sí, los conquistadores, exactamente. vieron estos depósitos Sí. reventando de El mismo Inca tenía tejidos, sus de propios coco. terrenos que Eso era era, para ¿no? O sea, la distribuir. acumulación es muy andina. Y además creo que las pocas oportunidades de poder hacer un gasto inmediato en fiestas o... Bueno, hay una cultura también de ahorro,
para hacer los festejos anuales. Así es, Por también. ejemplo, Eso la sí está Virgen de la clarísimo. Candelaria tiene un La fiesta círculo- patronal, la fiesta Exactamente. patronal en los general. cargos de las familias, ¿no? En toda comunidad siempre tiene que haber una familia que hizo alguna vez la festividad y eso se llama Claro, el cargo, ¿no? prestigio social que implica ser el padrino, el organizador, ¿no? Exactamente. Hay ese tipo de ahorro, pero no es, Claro. perdón, se dan ese tipo de gastos, pero no son cotidianos. Claro. No es la presión que se da en el sector urbano y sobre todo a la gente joven del sector urbano, a lo que ustedes mismos manifestaban, a gastar inmediatamente. No está ese gasto inmediatista, pero ¿por qué queremos nosotros insertar en el sistema financiero? Porque sí queremos que la población rural maneje un tipo de ahorro mixto, combinado, en especies, pero también el ahorro financiero en el sector financiero regulado, formal, por las connotaciones que hemos visto, ¿no? Generar historial de ahorro, generar un historial crediticio, generar cultura, además financiera, y empoderar a la mujer. Quiero complementar este punto que señalaba Joana. Una señora que comienza a empoderarse en el ahorro, y además en un manejo más racional del gasto y va generando también a los hijos, va transmitiendo a los hijos ese tipo de cultura. Hemos visto algunos casos, igual creo que es en Huaro, ¿no? En Cusco, En Guaro. de hijas que han comenzado a abrir cuentas de ahorro emulando a las mamás. Y varias hijas que cumplieron 18 años y abren las cuentas porque vieron que la mamá tenía la cuenta. Claro. Casos de esposos que no creían, Exactamente. que las señoras podían ahorrar y que inclusive impedían que las señoras vayan a estos grupos de capacitación, grupos de ahorro. Al ver que la señora manejaba una cuenta y tenía un ahorro acumulado, comenzaron a participar en estos eventos de capacitación, de no educación quedarse. financiera y de abrir una cuenta de ahorro. Sí, Cuéntanos. y lo interesante además es que no, Porque no yo es que creo haya una en Lima, contradicción. en Lima estamos abandonando la cultura andina, pues, Pero ¿no? es que no hay una contradicción, creo yo, entre lo que te promueve el mercado a consumir y tu ahorro, digamos, ¿no? Porque lo que tiene que quedar claro es que ahorrando tú también puedes conseguir eso que podrías conseguir en la inmediatez del crédito. Solamente que lo primero que tienes que reconocer es que el crédito es plata que no es tuya, que te la han prestado y que tienes que devolverla más cara. Porque te van a cobrar intereses y todo eso. Mientras que el ahorro es plata que es tuya, ¿no? Y que te demorará seguramente, si tú quieres comprarte un carro, digamos, ¿no? Y seguramente con crédito te lo podrás comprar en un mes mientras que haces los trámites, todo, etcétera, etcétera, para obtener el crédito. Ahorrando seguramente te demorarás un año, ¿no? Claro. En el mejor de los casos. Claro, digamos, si ganas relativamente ¿no? bien. Pero si no, podrías comprarte un carro de segunda o una cosa así, porque la idea también del ahorro y de hacerte el ejercicio del presupuesto es reconocer también tus limitaciones de gasto. Sí, eso también es importantísimo. Porque es muy ilusorio exactamente el consumo con la tarjeta de crédito y decir... La vida comprada, ¿no? Exactamente. No, eso, ahora... Y por eso en la educación financiera es tan importante, porque la educación financiera trae un concepto que es de responsabilidad financiera. Claro. Que justamente está asociado a tu responsabilidad de repago de ese préstamo y que, por ejemplo, los bancos deberían de tomar muy en consideración, porque solamente si la persona a la que le diste el crédito tiene esta responsabilidad financiera podrá devolverte esa plata, porque si no se vuelve una persona muy riesgosa que no te va a devolver la plata. Ahora que estás hablando de los bancos, no voy a criticar el sistema bancario, por supuesto, ¿no? Pero el panorama del ahorro lo desincentiva un poco, porque las tasas de interés del sistema bancario respecto a las cuentas de ahorro son muy pobres, pues. Sí, es verdad. O sea, nosotros cuando crecimos en los años 60, 70, ¿no? El ahorro clásico era abrir tu libreta de ahorros y ver crecer tu dinero, ¿no? Poco a poco tu dinero iba engordando y parece que las tasas de interés eran mejor. Pero ahora pues el sistema bancario como que incentiva más a que gastes, a que te endeudes, a que ahorres, ¿no? Ahora,
Sí, es verdad que hay, digamos, muchos productos financieros que no te pagan muy buenas tasas de interés, pero también tienes que reconocer que hay ciertos productos que pagan muchas más altas tasas, que también son productos de ahorro, como las ahorros de plazo fijo, por ejemplo. Los depósitos, estos especiales, ¿no? Ajá. Entonces, y que en muchos casos, en algunos casos, no te piden montos muy altos para abrirlos, ¿no? Entonces, lo que también parte de la educación financiera es tener la capacidad de poder identificar todos los productos que hay en el mercado y ver cuál se adecua mejor a ti. Eso sí, ¿no? Porque hay premios, también hay sorteos en esas cuentas, ¿no? Sí, y lo mismo pasa con la tarjeta de crédito, porque si tú estás, en teoría, si tú estás educado financieramente, lo que puedes hacer es no aceptar la tarjeta de crédito solamente porque te llaman y te dicen, ay, te voy a regalar tal cosa si es que la aceptas, ¿no? Que pasa mucho, por ejemplo, cuando te llaman a ofrecerte una tarjeta de crédito Platinum o lo que sea, no te dicen las condiciones, nunca te dicen cuánto te van a cobrar de tasa de interés, ni costo de mantenimiento, ni nada de eso. O cuando el banco unilateralmente te amplía el crédito. Por ejemplo, ¿no? Eso también es un veneno. Entonces, una persona que está educada financieramente lo que hace es analizar bien estos criterios, ¿no? Si la tasa de interés es conveniente, si el costo de mantenimiento es el más bajo, etcétera, etcétera, antes de aceptar un producto, ¿no? E inclusive lo que tú mencionas, ¿no? Saber hasta cuándo podemos endeudarnos está asociado con mi manejo presupuestario, ¿no? Yo no puedo aceptar que me aumenten la línea de crédito. Claro. Si es que yo sé que mi sueldo está muy por debajo de ese monto, ¿no? Claro. Y sería impagable, digamos, si me endeudo por un monto así. A ver, una recomendación básica. ¿Cuánto, en función de tu sueldo, cuánto debería ser tu línea de crédito? Si tú ganas 100, ¿cuánto crédito tendrías que tener? Mira, también para eso hay un porcentaje, ¿no? Lo máximo que tú deberías de endeudarte, en general, sea por línea de crédito o lo que sea, debería de ser el 30% de tus ingresos, como máximo, ¿no? Si ya estás alrededor de 50% o 60%, tienes un problema. Claro. Porque ya estás afectando en algo el cubrir tus gastos necesarios, ¿no? Inclusive cosas básicas como alimentación y educación y salud, ¿no? Bueno, realmente ha sido muy interesante entender que realmente la educación financiera, cuán importante es a nivel más, desde el nivel familiar, ¿no? De las relaciones, cómo puede mejorar realmente a nivel familiar, a nivel, y no solamente familiar en términos afectivos, que también hemos visto, sino también económicos, pero también a nivel del Perú, a nivel macro, digamos, también qué importante es el ahorrar para poder ver, ¿no? Que se pueda reinvertir y que la plata tenga más movimiento, ¿no? Realmente, y la experiencia misma en el sector rural, como hemos estado viendo, de cómo empoderamos a estas mujeres y cómo ellas a partir de su propia experiencia pueden verse tantas satisfechas y que pueden hacer tantas cosas, creo que eso nomás ya es un ingrediente maravilloso para darnos cuenta que esto funciona y que es muy necesario para ir mejorando y que las personas estén en mejor situación, ¿no? Sí. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y la recomendación a nuestros televidentes es que se inviertan un poquito de su tiempo todos los meses y hacer su presupuesto. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y ustedes no se olviden de buscarnos en el Facebook como Tiempo Después. Chao.